Bienvenidos a todos a Radio Hit, donde tocamos siempre temas interesantes con todo el flow. El día de hoy estaremos hablando de la irenología, la paz y algunos movimientos, así como personajes importantes, con varias invitadas que nos estarán hablando sobre este tema. Pero antes de eso, para introducirlos un poco al tema, la palabra irenología es un vocablo que surge del neologismo eiren. Un dato interesante aquí es que justo esta palabra, Eirene, viene del nombre de la diosa griega de la paz. En fin, se entiende por irenología la ciencia que estudia la paz. Y esto es algo muy interesante de lo cual estaremos hablando el día de hoy. La paz es algo muy importante. La paz te puede ayudar a ti mismo o hasta un país entero. La paz es un estado donde no hay guerra, no hay luchas ni enfrentamientos. La paz es un tema muy interesante de tratar y por eso lo estaremos hablando el día de hoy. Un dato muy interesante es que la paz ha estado presente desde las primeras manifestaciones del hombre. Pero la paz no nos ha seguido en la historia de la misma manera que los conflictos. Todos sabemos que los conflictos existen desde el primer momento en el que comenzó este mundo. Hay conflictos todo el día, todos los días, y lo único que puede parar esto es la misma paz. Y para tener una paz real, hay que reforzar cultura, evitar violencia, en la que en realidad hemos estado sumergidos, todos lo sabemos. La violencia se nos enseña desde niños. Pero bueno, existe por ejemplo el concepto de paz, que siempre está influenciado por la política dominante, todo esto dependiendo de cada país, obviamente. Y bueno, ¿sabían ustedes que existe la paz negativa? Lo cual es una concepción generalizada de la paz en la sociedad. Y todo esto es herencia de romanos, de griegos. En fin, se puede decir que la paz negativa es una paz ideal, pero es una ilusión humana deseada. Lo único que busca esta paz simplemente es que no haya violencia. Y bueno, después de tanta charla, podemos comenzar con el tema de hoy. Estaremos hablando, como mencioné anteriormente, de la irenología. Y para esto traemos unas invitadas especiales, como dije, nuestras compañeras Vanessa, Carla, Yesenia y Katia. Ellas son unas estudiantes que han estado tocando y estudiando el tema de la irenología en la materia de cultura de paz en su facultad. Y el día de hoy vienen con nosotros para platicar un poco de este tema. Vanessa, ¿nos podrías dar algunos pequeños datos sobre la irenología? Claro, puedo decir que la propuesta de la irenología gira alrededor de la paz positiva, y esto promueve que se hable más sobre el tema, y además de que se promueve que realicen o tengan actos de conductas pacíficas y ordenadas, todo esto con el fin de lograr una armonía en la sociedad. Queremos hablarles también sobre algunos movimientos pacifistas. Para todas las personas que nos escuchan, es un tema muy interesante, así que quédense con nosotros. Es verdad, es muy interesante hablar sobre el pacifismo, ya que junta todas las doctrinas encaminadas a tener paz entre naciones. El oponerse a las guerras y más formas de violencia es lo que poco a poco nos atrae más paz, pero pues no siempre hubo movimientos de paz. Por ejemplo, en 1980 el movimiento por la paz apenas estaba naciendo, y en sus inicios se llegaba a relacionar con el movimiento fascista europeo, pero pues no fue hasta los 2000 que comenzó su expansión. ¡Wow! Es algo realmente interesante. En este punto nos podemos dar cuenta que la paz es algo que todos pensamos que conocemos, pero en realidad nunca lo hemos profundizado. En lo personal, yo solo conozco el movimiento de la no violencia. La verdad, el movimiento de la no violencia es uno de los más importantes. De hecho, Gandhi fue un activista por la liberación de la India de los británicos mediante la no violencia. Y en definitiva, él fue un líder que consiguió la liberación de su país mediante una revolución pacífica. Y no solo existen esos, existen mucho más, como el movimiento pacífico de resistencia,
en donde tenemos a Rigoberta Menchú, quien fue defensora de la paz en este movimiento. Claro, existe también el movimiento de las misioneras de la caridad, en donde la Madre Teresa de Calcuta fue quien fundó la Congregación de las Misioneras de la Ciudad, que estas fueron aprobadas en el año de 1960. Tengo entendido que existen al igual muchísimos personajes pacifistas y que han logrado muchísimas cosas, pero en lo personal conozco por ejemplo a Malala Yousafzai. Sé de ella que es una activista defensora del derecho de la educación de las niñas y también de las mujeres, y que se convirtió en un símbolo internacional por la lucha de la educación de las niñas. Pero no conozco muchas más personas. ¿Me podrían hablar un poco más sobre esto? Claro que sí, existen también personas como Rigoberta Menchú, que la nombraban anteriormente, que actualmente es integrante activa de la iniciativa Mujeres Premio Nobel de la Paz y es cofundadora y también forma parte de la Fundación Peace Gem. Una clásica que no podemos olvidar es a María Teresa de Calcuta, que también hablaban de ella hace un rato. Ella fue una mujer albanesa que fundó la Congregación de las Misioneras de la Claridad, como mencionábamos anteriormente. Existen muchos más como James Adams, que fue una reformadora filósofa y activista estadounidense que cofundó la primera residencia social de Estados Unidos. Pero alguien que no podemos olvidar es a Nelson Mandela. Sí, a él yo lo conozco. Sé que fue el primer presidente elegido de forma democrática en su país, en Sudáfrica. Es muy interesante cómo antes de ser presidente fue activista y justo por esto tuvo 27 años de cárcel, pero al final se convirtió en el presidente y él se dedicó a luchar contra el racismo. Investigué también un poco antes de este programa sobre Martin Luther King, que fue un pastor activista en defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos y logró la igualdad entre negros y blancos. Yo quisiera hablar de los últimos dos personajes y creo que los más conocidos. Está Albert Einstein, que fue famoso por su trabajo revolucionario en la física moderna, pero aparte de esto fue un defensor de la paz autoproclamado y estaba dispuesto a luchar por la paz si era lo que necesitaba para terminar una guerra. Y por último, Gandhi fue un líder político prominente activista de la India que creía en la resistencia pacífica. Qué interesante darnos cuenta de cuánto importa la paz en este mundo y que la paz no es solamente evitar conflictos, sino estar en plena tolerancia y armonía con quienes nos rodean. Quiero agradecer a las invitadas del día de hoy por habernos acompañado en este programa. Y bien, me gustaría poder hablar más de esto, pero se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y a nuestras invitadas una vez más. Nos escuchamos mañana a las 7 p.m. como todos los días. Muchas gracias.